Noticias del Mundo. Reiteró este jueves la denuncia sobre la persecución que el gobierno de Estados Unidos mantiene a los buques que transportan petróleo y gasolina hacia el país, lo que califica como una flagrante violación del derecho internacional. El alto funcionario indicó que más pruebas aparecen y al mundo se las llevaremos a la Corte Penal Internacional. En plena pandemia, Washington persigue buques que transportan nuestro petróleo y los que traen gasolina. Destacamos que las medidas coercitivas unilaterales, llámese sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre PDVSA, han impedido la llegada de insumos y aditivos químicos para producir gasolina en Venezuela. Las continuas amenazas a terceros países y firmas internacionales también contribuyen en el retraso de su suministro durante el último mes. Otro panorama en Brasil, registrando Petrobras una pérdida de 8.35 mil millones en el primer trimestre en medio de la peor crisis en 100 años, como dicen las autoridades de Petrobras. Este jueves... La guerra de precios brutal de esta oligarquía coincidió unos días antes, una semana antes, que la proyectada incursión mercenaria y el ataque terrorista contra Venezuela. Yo sabía que todo esto buscaba crear el descontento, porque ellos decían que cuando llegaran los mercenarios iba a haber un descontento explosivo en Venezuela y todo el pueblo iba a salir a apoyar a estos mercenarios. La tasa de cambio del dólar es utilizado como un mecanismo político. Durante abril llegó a depreciar el bolívar 131% y 178% desde que comenzó la cuarentena hasta que el gobierno decretó una intervención de precios. Hay una correspondencia casi que lineal en la medida en que se agudizan las contradicciones políticas, automáticamente se agudizan las contradicciones económicas y en definitiva lo que se busca generar es una situación de malestar en el pueblo para afectar al gobierno nacional. Similares fluctuaciones A través del cual se ha agredido y se han promovido políticas de desestabilización, lo que todos conocemos como la guerra económica. Entonces, digamos, no podemos comprender el aspecto económico desligado de lo político, están estrechamente interrelacionados. Inestabilidad inducida que afecta la vida y derechos de millones de personas. Leonel Retamal Muñoz, Telesur Caracas, Venezuela. Congreso discute nuevo paquete de ayudas por $3 billones. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, presentó un paquete de ayuda de unos $3 billones y exhortó al Congreso a mostrarse generoso con la ayuda a los estados faltos de dinero y la gente que sufre por causa de la enfermedad. El proyecto llamado Ley de Héroes incluye casi $1 billón a estados, condados y municipalidades para contrarrestar el efecto de los despidos y otros 200.000 millones en pago por trabajo a los trabajadores esenciales, de acuerdo con el informe divulgado por varios medios de comunicación, incluyendo la agencia de noticias AP. El paquete, si es finalmente aprobado por el Congreso y el Senado, incluye 1.200 millones en ayuda directa a las personas, a razón de hasta $6.000 por hogar. Otros 75.000 millones serían para realizar test de COVID-19. Pelosi acaba de reconocer hoy jueves que la propuesta de ayuda sería aprobada por la Cámara de Representantes y que ya se encaminaba a negociar con el Senado y la Casa Blanca. Estamos poniendo nuestra oferta sobre la mesa. Estamos abiertos a la negociación.
dijo Pelosi en la víspera de la votación prevista sobre la llamada Ley de Héroes. Estados Unidos condena supuestos intentos de China de robar datos sobre vacuna. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó este jueves los ciberataques que supuestamente perpetraron piratas informáticos chinos para intentar robar información sobre las vacunas y los tratamientos que se están probando frente al COVID-19. Esta es la primera vez que la administración de Donald Trump se posiciona sobre un informe del FBI y otra agencia de inteligencia que el miércoles informó de la existencia de ciberataques contra centros de investigación estadounidenses. Estados Unidos condena los intentos de actores cibernéticos y de entes no tradicionales afiliados a la República Popular de China de robar propiedad intelectual estadounidense y datos relacionados con la investigación del COVID-19, dijo Pompeo en un comunicado. Con esas palabras, el gobierno de Donald Trump respaldó el informe del FBI y de la Agencia Gubernamental de Ciberseguridad e Infraestructura, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Ese espaldarazo es significativo porque en otras ocasiones el Ejecutivo ha arremetido contra las agencias de inteligencia que actúan de manera independiente. COVID-19 en Estados Unidos. ¿Qué dijo Rick Bright en el Congreso? Tan solo unos días después de que el virólogo Rick Bright mostrara su molestia a través de las redes sociales después de haber sido removido como director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico, Bright advirtió al Congreso este jueves 14 de mayo sobre la pandemia del COVID-19, señalando que va a volver. A pesar de que en Estados Unidos ha comenzado el proceso de reapertura en la gran mayoría de los estados y que incluso todos parecen haber pasado su pico de contagios, Bright señaló que en otoño podría regresar la enfermedad y podría ser aún más mortal. Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando. Si fallamos al mejorar en la respuesta ahora, basada en ciencia, temo que la pandemia va a ser peor y aún más larga. Es muy probable que haya un segundo brote en otoño que también competirá con la influenza, sentenció este jueves al Congreso. Bright sentenció que la gente merece que los científicos puedan emitir su opinión sin miedo a represalias del gobierno, ya que considera que la gente necesita escuchar a los verdaderos expertos durante esta pandemia. Nancy Pelosi acusa a Donald Trump de utilizar las críticas a China para tapar sus propios errores. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, afirmó el jueves que la retórica de la Casa Blanca con respecto a China es una distracción de sus propios pasos en falso en la gestión del brote del COVID-19. Durante su rueda de prensa semanal en Capitol Hill,
Pelosi dijo que lo que el presidente del país, Donald Trump, está declarando sobre China es una distracción interesante. En estos momentos, nuestro foco de atención debe estar en responder a las necesidades de los estadounidenses, afirmó la demócrata por California. Incluso he dicho que se ponga a un lado cómo llegamos hasta aquí en nuestro propio país, porque deberíamos estar dedicando nuestras energías a cómo seguir adelante y no emitir juicios sobre lo que esta administración hizo o no hizo, apuntó. En su opinión, en vez de desviar la atención de los errores que podamos haber cometido aquí, pongamos todo esto a un lado y avancemos en lo que podemos hacer trabajando juntos por el bien de los estadounidenses. Los comentarios de Pelosi llegan en un momento en que algunos funcionarios de la administración Trump tratan de promover la desacreditada teoría de la conspiración de que el COVID-19 se originó en un laboratorio chino, pese al consenso científico de que el virus no es una creación humana ni una modificación genética. Legisladores de la oposición firman carta de Bernie Sanders al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Un grupo de legisladores de la oposición chilena firmaron una carta del ex candidato presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders, donde pide al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional anular la deuda que mantienen los países pobres en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. El texto, que fue realizado con el apoyo de la congresista demócrata, diputada Ilhan Omar, fue presentado este miércoles a la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, y al presidente del Banco Mundial, David Malpass, y solicita que las instituciones le entreguen un respiro financiero a las 70 naciones calificadas de bajos ingresos. Como comunidad global debemos aprovechar esta oportunidad para aliviar a aquellos que están sufriendo, cancelando la deuda a esas naciones que no puedan afrontarla. La suspensión temporaria y la postergación de pagos no será suficiente para ayudar a esos países, señaló la misiva de Sanders. La carta del ex postulante a la Casa Blanca fue firmada por parlamentarios de todo el mundo, lo que incluyó a representantes de Chile, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Disueltas. Establece aquí que los miembros de los proveedores de servicio tienen derecho a poseer y portar armas durante su presencia en Venezuela. Están autorizados para andar armados y usar las armas en caso de ser necesario, que podrán entrar y salir y no necesitarán, como ya lo decía, este otro artículo que lo ratifica. Ahora fíjense ustedes, ambas partes renuncian a su derecho a exigir a la otra parte la indemnización por cualquier daño, pérdida o destrucción de propiedades del proveedor de servicio, o a exigir una indemnización por lesiones o muertes que puedan suceder. Quedaban exentos, se establecen aquí la impunidad para que estos agentes extranjeros o venezolanos o cualquiera que actuara en este caso quedaban exentos de responsabilidad y no podía reclamársele absolutamente ninguna indemnización. Gracias. Bueno, aquí viéndonos una vez más con asombro el contenido de este contrato criminal, como dice el doctor Brito, un contrato que establece
la comisión del delito y lo firman así tan abiertamente, y establece uno de sus artículos precisamente que los asesores de proveedores de servicios, o sea, los mercenarios o sicarios, asesorarán y asistirán al grupo asociado en la planificación, ejecución, operación para capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro. Lo que usted decía, y no solamente a Nicolás Maduro, sino a todo el equipo y a cualquier ciudadano, porque en este contrato hemos visto cómo la agresión, la acción es contra el gobierno, contra militares y civiles, incluso contra propiedades de civiles y propiedades del Estado, que venían ellos a atentar, y todo esto está previsto en este contrato, que es increíble. Es increíble ver que firmen cómo van a cometer y a planificar una invasión y lo dejen plasmado en un contrato con cláusulas donde puedan exigir después ante un tribunal el cumplimiento. ¿Ante qué tribunal? ¿Cómo podrán exigir ese cumplimiento? Como decía el doctor Brito, tendrían que exigir el asesinato del presidente, el magnicidio y de otros funcionarios. O sea, es algo que si no fuera tan grave y tan dramático, sería cómico. Pero no solamente establece aquí en este contrato, cuando uno lo va leyendo y releyendo, se va encontrando con cosas que la verdad que deja a esta oposición, a este grupo de opositores, los deja allí, ellos están dentro del delito. Ya no es oposición, son delincuentes. Están agrediendo a la patria, trataron de llenar de sangre y de muerte a Venezuela, y esto lo vemos que no solamente ellos ejecutaron un hecho, empezó la ejecución, la agresión, sino que ellos venían avalados por este contrato que establece que ellos podían usar la fuerza, incluyendo la fuerza letal, mortal, que ellos podían disparar para eliminar la amenaza, como dice aquí en estos artículos. Dice, si las personas representan una amenaza para las fuerzas venezolanas y el proveedor de servicio al cometer el acto hostil o demostrar una intención hostil, entonces estos pueden usar la fuerza, incluyendo la fuerza mortal. Esto para nosotros entender esto, tenemos que leer completamente el alcance de este contrato, porque ellos no solamente se refieren al gobierno, ellos se refieren, en este caso, cuando uno lee y relee, a todos los que estén cerca del gobierno. Recuerda dejarnos un like si estas noticias fueron de tu interés. Además de suscribirte y activar la campanita si no quieres perderte ninguno de los videos en un futuro. Compartir estas noticias con los amantes de la información. Y podrías comentarnos qué te pareció este video.